Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Tertulia. Cada vez es más frecuente escuchar, ver o leer, se vende pueblo entero por tantos mil euros, pueblo abandonado en un determinado lugar. Vamos a conocer hoy cuál es la situación actual del mundo rural, las ventajas e inconvenientes de vivir en él y si está ganando o perdiendo población actualmente. Sobre todo ello hablaremos con los invitados de hoy. Juan José Saucedo, gerente del GDR Campiña Los Alcores. Muy buenas. Muy buenas. Paco Casero, que es el presidente de la Fundación Savia. Muy buenas, bienvenido. Gracias. Y también el secretario de la Fundación Savia, Antonio Aguilera. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. También con nosotros a través de videollamada tenemos a Juan José Manzano, de Alma Natura. Muy buenas, Juan José. Muy buenas. Comenzamos hablando de este interesante tema, conociendo pues cuál es la situación actual en nuestra comarca, en Los Alcores, y me gustaría, bueno, Juan José, que nos dijera pues cómo es la situación en relación al mundo rural actualmente. Bueno, pues buenas tardes. Desde el Grupo de Desarrollo Rural, pues para los que no lo conozcan, lo que hacemos es pues un poco aglutinar todos los intereses de la comarca, y lo que intentamos es pues captar fondos y tener siempre un diagnóstico permanente de la comarca para lo que es la aplicación de esos fondos, sacando convocatorias de ayuda como la que hemos abierto ahora, ¿no? Y ahí, bueno, pues nosotros vemos que nuestra comarca pues prácticamente responde al diagnóstico que se hizo allá por 2016-17, que es cuando pusimos en marcha el primer programa de este periodo de programación comunitario, y en el cual, bueno, pues tenemos la suerte de tener una comarca rural periurbana, porque estamos a caballo entre la conurbación de Sevilla y la de Córdoba, ¿no? Y la verdad que nuestro mundo rural es muy particular porque además estamos en el Valle del Guadalquivir, donde el sistema de poblamiento con estas agrociudades o ciudades medias, como también le llaman, que pueden ser tanto Luiso, Mairena, Carmona o Écija o la misma Fuente de Andalucía, ¿no? Aglutinan pues bastante población y también articulan unos servicios para lo que son unas entidades locales, unas poblaciones de una población inferior, pero que permite que el ciudadano pues tenga bastante cerca los servicios, que en definitiva es lo que nosotros perseguimos, la mejora de la calidad de vida y de las condiciones de trabajo de la población en nuestro medio rural, ¿no? Entonces estamos hablando de una zona en la que, bueno, las comunicaciones son buenas, siempre mejorables, porque la verdad que tenemos verdaderos problemas entre algunas de las localidades, y para mejorar el acceso a las capitales, pues lógicamente habría que hacer determinadas inversiones, ¿no? Pero en comparación con otras zonas rurales, que supongo que ellos tendrán conocimiento de otras zonas distintas a lo que es la Campiña de Los Alcores y lo podrán corroborar, pues nosotros podemos decir que, bueno, tenemos una situación óptima con respecto a las zonas más profundas de las zonas de sierra de toda Andalucía, porque los grupos de desarrollo rural, cada uno nos circunscribimos a un determinado territorio, ¿no? En el nuestro en concreto estamos en una zona de campiña que no estamos con dificultades por el tema de las carreteras de montaña, que sin ir más lejos nos vamos a las zonas de la Sierra Norte o a la Sierra Sur de Sevilla y están, o si ya nos metemos, como estábamos antes hablando, de las zonas más profundas de Huelva o de Granada, pues ahí la verdad que es todavía más complicado, ¿no? Y en nuestro caso, nuestra comarca, el gran problema que tiene no es tanto el despoblamiento, como está ya ocurriendo en otras comarcas de Andalucía o de toda la España rural, sino como el problema fundamental es el tema del empleo, del acceso a un empleo de calidad, de cómo coordinar esos problemas que está sufriendo nuestra población y cómo darle soluciones. Hemos visto después de esta pandemia que el mundo rural es parte de la solución. Gracias a la implantación del teletrabajo hay muchas zonas que están volviendo a recuperar población que antes la habían perdido. ¿Por qué? Porque muchas empresas y muchos empleados se han dado cuenta de que el mundo rural te ofrece cosas que no tiene el mundo urbano. Lógicamente hay otras que no tenemos, pero eso no lo podemos cambiar. Sobre todas esas ventajas, inconvenientes de vivir en el mundo rural, vamos a pasar a hablar ahora a lo largo
del programa, pero tenemos con nosotros a Juan José a través de videollamada, que solo va a poder estar un ratito con nosotros, así que quería, bueno, pues preguntarle a él también, pues desde su empresa, pues cómo están gestionando también todo este tema, porque son muchos años ya de experiencia, cómo se evita la despoblación en cierta medida y cómo se reactiva lo rural. Bueno, no hay una fórmula. Nos encantaría tener esa fórmula y mucha gente nos pregunta por esa fórmula y me imagino que muchos de los contertulios de la mesa se los preguntan, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no?, para evitar la despoblación? La despoblación es un problema sistémico que no solo tiene un vértice, ¿no? Evidentemente hay muchísimos ingredientes dentro de ese gazpacho que nos permiten que las cosas pasen hacia una manera o hacia otra. Lo que sí que es verdad es que hay para nosotros como 4 grandes frentes que se tienen que trabajar. Por un lado, el tema del empleo, que es absolutamente básico y clave. Sin empleo no hay oportunidades en nuestros pueblos. Las personas que habitan en nuestros pueblos no se marchan a una gran ciudad por gusto, se van porque no hay trabajo. La falta de trabajo hace que esos desplazamientos y esa migración pues haya funcionado así durante siglos. Por otro lado, el tema de la salud. Tenemos poblaciones muy envejecidas, la población, la pirámide poblacional está totalmente invertida y eso significa que si no atendemos a nuestras personas mayores en estas últimas fases de su vida con unos programas de salud que verdaderamente sean adecuados, pues evidentemente muchos de los hijos e hijas que tienen todavía a sus padres en los pueblos, pues dicen, mira, tú te marchas a la ciudad porque yo aquí no veo ninguna seguridad, con lo cual los servicios de salud son absolutamente claves también. La educación. Los colegios públicos rurales son una de las pocas ventanas o puertas que quedan abiertas para el futuro de esas zonas, ¿no? Por ejemplo, la formación profesional es clave. Son el relevo generacional natural de esos territorios, con lo cual, si la formación profesional desarrolla bien su trabajo, pues evidentemente mucha de esa gente joven se va a quedar en el territorio, bien autoemprendiendo, con autoempleo o trabajando en proyectos que estén en la zona, ¿no? Y por último, el tema del uso de la tecnología. Como decía el compañero, la tecnología nos ha permitido justamente que en este momento pospandémico, aunque todavía seguimos con la pandemia, pero en este momento un poco mejor, ¿no?, que lo que hemos vivido, pues que mucha gente se plantee la posibilidad de no tener que vivir y hacer su vida solo desde una gran ciudad, ¿no? Hay un híbrido, ¿no?, y mucha gente ahora está hablando de esa transición de que viven entre la ciudad y el pueblo, ¿no? Y bueno, yo creo que son ingredientes que son importantes, pero que si no se blindan en las diferentes legislaturas desde un pequeño ayuntamiento, pues evidentemente pues acabaremos perdiendo población. Porque aunque es verdad que estamos en una situación mejor, como comentaba el compañero, la gente joven sigue marchándose de los pueblos. La gente joven no quiere quedarse en las zonas rurales, sobre todo en aquellas más alejadas de capitales de provincia. Yo, por ejemplo, me encuentro en Arroyomolinos de León, que es la Sierra de Huelva, y bueno, pues la gente joven no se quiere quedar en este pueblo, por ejemplo. Son muchos servicios básicos, por tanto, a tener en cuenta y que se ponen en valor en el día a día de nuestras vidas, de todas esas personas también que viven o vivimos en pueblos, ¿no? Y ya, pues, Juan José, para lanzarte otra pregunta, porque sabemos que bueno, que nos tienes que dejar, pues nos gustaría conocer la evolución desde Alma Natura del compromiso con lo rural, desde el principio de vuestra experiencia en este proyecto hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido? Bueno, nosotros éramos gente joven, ya no tan joven, que comenzamos con una pequeña asociación en este pueblo que comentaba, en Arroyomolinos de León. Hemos sido, yo no sé cómo llamarlo, pero un poco ingenuos durante un montón de años. Ahora justamente estamos celebrando el 25 aniversario de nuestra organización, somos una empresa y una fundación. Y yo recuerdo en aquellos comienzos en el que el alcalde del pueblo lo que nos decía era: ser autónomos y ser de un pueblo de menos de 1000 habitantes es lo peor que te puede pasar. Y lo recuerdo con ironía, pero lo sigo recordando. Quiero decir que es verdad que los primeros años fueron tremendamente difíciles. Nosotros trabajamos sobre todo con la administración pública, y con la crisis de 2008, la crisis económica, nos dimos cuenta de que los pueblos no podían estar atentos a que todas las empresas que quisieran llamaran a sus puertas. ¿Por qué? Porque tenían una cantidad de dificultades tan enorme que una empresa pudiera darle servicio y que además pues tuvieran recursos económicos para poder desarrollar acciones de desarrollo rural era muy complicado. Entonces nosotros
aprendimos, y yo creo que es uno de los grandes aprendizajes nuestros a lo largo de todos estos años, y es que ni en la época de mayor abundancia, ni ahora, que creo que ya no la hay, o lo público y lo privado estamos juntos, o las dificultades que tiene el medio rural van a ser difícilmente salvables. Y no me refiero solo al medio rural, me refiero a cualquier otro desafío, ¿no?, que existe en nuestra sociedad. Con lo cual, lo que hemos entendido es que lo público y lo privado no solo tienen que estar juntos, sino que además tienen que entenderse para bien. Porque cuando hay máxima filantropía, me refiero a donaciones, cuando hay máximos recursos públicos, cuando hay muchas empresas que lo hacen muy bien y muchas administraciones que lo hacen muy bien, muchas personas en nuestra sociedad siguen pasándolo mal. Eso significa que ni con todo el esfuerzo que podemos hacer todas las partes, a veces se soluciona. Cuanto más si estamos separados y haciendo cada uno nuestra batalla por nuestra cuenta, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues ese es nuestro mensaje. Ahí lo que aprendimos es que la alianza público y privada, atendiendo a ese objetivo de desarrollo sostenible número 17, pues ofrecía una oportunidad real a nuestros territorios rurales. Y en nuestro caso, pues, por poneros un ejemplo, tenemos un programa que se llama Gira Mujeres que junto con Coca-Cola España pues ha permitido que cerca de 10.000 mujeres del ámbito rural de toda España pues puedan recibir programas formativos en estas zonas rurales. Concretamente, en la provincia de Sevilla, por ejemplo, pues bueno, más de una veintena de pueblos han recibido un programa de empoderamiento y de emprendimiento femenino, ¿no? Desde las Cabezas de San Juan, Puebla del Río, Dos Hermanas, El Viso, Castillo de las Guardas, Castilla-Blanco de los Arroyos. Bueno, muchos pueblos han podido recibir este tipo de programas gracias precisamente a nuestro compromiso, ¿no? Nuestro compromiso y el de esas entidades privadas que se han sumado, ¿no?, de alguna manera a trabajar por el reto demográfico. Yo creo que así hacemos algo, solo hacemos poco, ¿no? Entonces, bueno, nuestra lectura de tantos años es que no podemos bajar la guardia, que juntos somos muchísimos más haciendo un impacto positivo por el medio rural y que hacen falta organizaciones como las que están en la mesa hoy para cambiar el paradigma. Porque aunque la pandemia nos haya enseñado cosas, hay muchísimo por hacer, sin lugar a dudas. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Juan José. Gracias por intervenir este ratito con nosotros y también pues mucho ánimo para seguir luchando por el mundo rural. Muchas gracias a vosotros, gracias por este hueco en vuestro programa. Pues sí, muy interesante todo lo que ha comentado Juan José, ¿verdad? Y también coincide en lo que comentabas tú, Juan José, ¿no?, en relación a que los pueblos parece que están cobrando de nuevo vida tras la pandemia. ¿Consideráis que es así? Estamos hablando de un fenómeno que es mundial, es decir, que no solamente se está hablando de aquí a nivel de la península, sino que los datos ahí lo demuestran. Estamos realmente, las grandes poblaciones van en incremento. Para el 2040 se espera que haya ya 47 ciudades en el mundo con más de 10 millones de habitantes. Es decir, esto es una realidad y aquí también se está notando también con el crecimiento también. El problema que se nos plantea es, de verdad, si somos conscientes de la importancia del mundo rural y si la humanidad puede subsistir, si ese mundo rural no es un mundo rural de vida, un mundo rural que realmente garantice precisamente ese equilibrio entre los territorios. Sevilla, que vivimos al lado, es una ciudad maravillosa, pero el agua viene del mundo rural. La alimentación viene del mundo rural, la energía viene del mundo rural, es decir, el mundo rural es fundamental. Y de verdad, Sevilla tiene conciencia, la ciudad de Sevilla, de lo que esto está suponiendo y está dispuesta a compensar ese mundo rural, porque los datos es que ese mundo rural pierde población año tras año. Y no solamente los pueblos pequeños, es decir, es sorprendente que el municipio tan importante como Antequera también está perdiendo población. Es decir, el mismo Écija no aumenta. Está de eso. Osuna propiamente no ha aumentado en los últimos años. Y tanto, los datos están ahí. Los datos es las grandes ciudades con sus núcleos y sobre todo la costa. El tema es, de verdad estamos potenciando todo un sistema para que ese mundo rural tenga una vida y sea reconocido, por ejemplo, el sistema educativo. En el mundo rural estamos enseñando desde pequeños a nuestros niños y nuestras niñas para que puedan ir a la universidad
pero para que no vuelva. Es decir, no estamos creando una conciencia de todo rural, es fundamental. Y claro que yo tengo que ir a profesionalizarme, pero tengo que volver para poner en marcha. Aquí en Andalucía hablamos mucho de nuestra gran riqueza, el aceite. Bueno, pues el dato sorprendente es que nos llegamos al 25% de aceite envasado. Y por tanto se va mucho valor añadido fuera. Me decía el alcalde de Santiago de Pontones, en plena sierra de Segura, de que resulta que se iban todos, el año pasado, en un debate que tuvimos, 52 niños y niñas estaban estudiando en la universidad. Dice, ninguno van a volver. Entonces, ¿tenemos que realmente reorientar esa educación? ¿Tenemos que dar los servicios que antes planteaba, esos servicios garantizados a todos los niveles? Los pueblos pequeños es una odisea, el poder de los mayores, tener el acceso a una caja de ahorro, a un banco, eso trata así todo cerrado. Es decir, tenemos que intentar resolverlo con el tema de torreo, dar unos servicios. El tema de sanidad es una gran preocupación, es decir, sobre todo cuando está a una cierta distancia. El tema de la burocracia, es decir, en el medio rural se pueden crear empresas que son fundamentales, pero son de dimensiones, sobre todo el papel de la empresa familiar. La burocracia es súper excesiva. Aquí tenemos a Juan José, representante de un grupo de desarrollo. Los grupos de desarrollo han jugado y deben de jugar un papel trascendental en el mundo rural, pero llevamos unos 6 años bastante paralizados. Es decir, ahora tenemos los fondos GNRO, que realmente es una posibilidad tremenda. De verdad estamos proyectando proyectos transversales que beneficien y relancen a todo ese mundo rural, por ejemplo, en el tema de la energía. Hoy se habla de la energía como la gran... Tenemos la primera oportunidad de la humanidad ha tenido de universalizar la energía. Es decir, desde el punto de vista que sea la población los grandes beneficiarios. Bueno, a través de comunidades energéticas. Bueno, pues resulta que necesitamos un aparato de una estructura muy firme precisamente para potenciar esos grupos de comunidades energéticas. Y no se está haciendo de forma muy puntual. Y ahí significaría cambiar una realidad. Está el tema de la necesidad de transformar los subproductos en materias orgánicas. Ahí tenemos las cooperativas, más de 700 cooperativas de almazaras olivareras en Andalucía y unas 400 empresas familiares. Nuestros suelos necesitan materias orgánicas. Desde la Fundación SEBE nos estamos planteando decir, que haya un proyecto muy ambicioso, que ahí los grupos de desarrollo podrían jugar un papel determinante precisamente para asesorar desde el punto de vista técnico y facilitar eso. Y así podríamos estar planteando cuestiones. El problema es que nos atordamos del mundo rural para llevarnos, es decir, es muy típico la imagen esa bonita, pero al mismo tiempo un poco triste, de que muchos jóvenes que ya viven en las ciudades, vienen los fines de semana, van a pueblos para llevarse cosas para poder ver la chacina, los embutidos, etcétera, etcétera. Es decir, es una demostración. Entonces, no, también voy a poner una cosa, una anécdota, pero es bastante reflejo de lo que estoy diciendo. Todos los años se dan las medallas de Andalucía, 28 de febrero. Este año han sido, creo que en torno a 20. De verdad, si hago una pregunta muy, muy simple. ¿Cuánta gente te dan esas medallas están en el mundo rural? No llega ni a 5, ni siquiera llega a 3. Entonces, claro, si tú no valoras y realmente pones a todas esas personas del mundo rural con la satisfacción de reconocerle, la autoestima no está. Entonces, no podemos seguir hablando del mundo rural ficticiamente si no hay unas medidas muy contundentes. Y en eso tiene que ver la discriminación positiva, favorecer precisamente toda instalación de empresas. Nosotros tenemos una anécdota, preguntamos siempre mucho a los alcaldes, que debía tener una alfombra roja detrás de la puerta del ayuntamiento, que cuando viene un proyecto de gente joven, de poner la alfombra y decir bienvenido sea, y nosotros, y decir, tranquilo, nosotros nos encargamos de todos los papeles, etcétera. No, son todos inconvenientes, muchos inconvenientes. Entonces, nos demos cuenta
Mira, Egipto tiene un crecimiento de población impresionante. La ciudad del Cairo se está convirtiendo en un problema de tal magnitud que ya están haciendo una nueva capital, porque eso no es sostenible, es imposible. Yakarta, en Indonesia, todos los años 10 centímetros se está hundiendo la gran ciudad. ¿Por qué? Porque hay tanta masificación que es imposible. Es decir, tenemos cuenta que el rompimiento del equilibrio que está sucediendo en nosotros, en Andalucía, hay menos. No es verdad. El problema es que en Andalucía se nota menos porque si hay poblaciones de media mayores, que son en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en la zona de Adadón, pero aquí también hay una pérdida. Es decir, la Sierra Norte de Sevilla, la tenemos ahí al lado, todos los años pierden población todos los pueblos, todos. Y eso lo vamos también a otras zonas exactamente igual. Entonces necesitamos de verdad traérnoslo y sobre todo darnos cuenta que el mundo rural es fundamental. Fundamental cuando nos ponemos muy nerviosos, cuando vemos los grandes incendios. ¿Sabéis que están desapareciendo las explotaciones ganaderas extensivas por falta de relevo generacional y por falta de un apoyo decidido? Y que la burocracia tiene más de 44 normativas de burocracia. Si no somos conscientes de nada de esto. Entonces no es un problema ya de teoría, es un problema de verlo en la práctica. Y que realmente todas esas cuestiones que se están planteando, el tema de las tecnologías, que es muy importante. Pero hay una cuestión, en muchas zonas todavía no hay cobertura, no la hay, y eso impide. Entonces, si todas esas cosas no las vamos atajando, pues nos damos cuenta de una cuestión, Sevilla será muy hermosa, pero si en el mundo rural no pinta absolutamente nada. Son muchas las causas, por tanto, ¿no?, que llevan a esta despoblación rural. Paco comentaba algunas, ¿no? Así de manera general, ¿cuáles son las principales y por qué, conociéndolas, pues no se pone solución? Bueno, se está trabajando. Por suerte sí que estamos tomando conciencia que yo creo que es uno de los grandes retos colectivos a los que nos estamos enfrentando. Fijaros que en muy poco tiempo pues no solo se han creado organismos públicos dedicados específicamente a esto, sino que ha llegado y tenemos una vicepresidencia, ¿no?, del gobierno, porque efectivamente es uno de los grandes retos estructurales en los que todos jugamos un papel fundamental. Y a mí me parece también clave hacer la precisión cuando se habla del problema del despoblamiento rural. Y hay que aclarar que el despoblamiento no es un problema. Y vamos, ¿no? En la Fundación Savia tenemos la oportunidad de decirlo en distintos foros, y cuando decimos que no es un problema, ¿no?, pues como que chirriamos un poco la silla, porque lo que de verdad tenemos que tratar es de ir a las causas originales, ¿no?, al foco del problema. El despoblamiento como tal no es el problema, sino la consecuencia de otros muchos problemas, ¿no? Lo decía Juanjo Manzano hace un poquito, los jóvenes no se van del pueblo por propia voluntad, se van pues porque no encuentran empleo, porque tienen dificultades burocráticas, porque la tecnología no acaba de estar al servicio de las personas, la propia burocracia, seguimos asistiendo, a pesar de los avances tecnológicos, seguimos asistiendo en el medio rural a que mucha gente tiene que dedicar muchos días de su vida y de su trabajo a ir a un centro administrativo a mucha distancia que se le selle un papel. No estamos consiguiendo poner la tecnología al servicio de las personas, igual que los servicios públicos. No podemos tampoco permitir que se generen ciudadanos de distintas divisiones, y eso está ocurriendo tristemente. Cuando unos chicos deciden emprender o fundar una familia y se enfrentan, ¿no?, al reto de la sanidad, de la educación, pues tristemente se comprueba que no tienen esos servicios, donde tenemos que buscar, y como muy bien decía Paco, darnos cuenta cómo el medio urbano es absolutamente dependiente y vinculado del medio rural. Es una falsa dicotomía, ¿no? Medio rural o medio urbano, ¿no? Ambos se necesitan mutuamente, porque es verdad que en el medio urbano es donde está la demanda de los productos del medio rural. Pero ahí
yo creo que también tenemos que darnos cuenta que la dinámica social y económica está empujando hacia una industrialización, una intensificación de los recursos que hace que determinadas zonas, pues que bien por clima, bien por agua, bien por suelo, pues no, digamos, no tienen tanto rendimiento, pues los estamos abocando al fracaso. En la actualidad, el sector primario, la renta que reciben agricultores, ganaderos, apicultores, servicios del sector forestal, pescadores, todo eso va en base a los kilos producidos. Claro, eso hace que la intensificación, la mecanización, las zonas más fértiles pues siempre lleven las de ganar, y al contrario, las zonas de sierra, donde están los suelos más pobres, donde llueven menos, pues las condenamos al fracaso sin darnos cuenta de que todos necesitamos que esas zonas sigan siendo vivas. Pensad por un momento qué ocurriría si todos viviésemos en las ciudades y en la costa. No un futuro distópico, sería el desastre al minuto siguiente, ¿no? Necesitamos lograr encontrar mecanismos que permita a la gente vivir y trabajar allí donde lo desee. Y es donde tenemos que ir buscando fórmulas que tenemos que pensar que existen. Tenemos que ser positivos y entre todos encontrar soluciones, ¿no? Nosotros hemos propuesto varias, ¿no? Una de ellas es centrarnos en lo que los economistas llamamos los bienes comunes. Hay toda esa serie de bienes comunes, que es el acceso al agua, al aire, ¿no? La energía que todos necesitamos. Algunos especialistas incluyen al paisaje, pero que son difícilmente cuantificables, ¿no? Decía antes Paco lo de la llegada, ¿no? a Sevilla, de que estamos, ¿no? al final de las cuencas, pues para que nosotros tengamos agua suficiente y en condiciones y calidad aceptables, tiene que haber un trabajo en las cabeceras de cuenca, y ahí es donde hace falta un manejo, hace falta el ganado de extensivo, hace falta que las personas sigan estando ahí. Ahora, esas personas tienen que tener su viabilidad o sus condiciones de vida exclusivamente atadas a un rendimiento de kilos de carne o de kilos de producto. Ahí, como decía antes, es donde llevan siempre las de perder. Entonces, nosotros hemos propuesto, pensamos que hay que ir incorporando en nuestra normativa, en nuestro funcionamiento colectivo, mecanismos, y en este caso nosotros hablamos de políticas de compensación territorial. O sea, es donde la gente que vivimos en las ciudades, porque yo también vivo en una ciudad, nos tenemos que dar cuenta que necesitamos toda una serie de servicios que vienen del territorio, que tiene que ser una compensación difusa, pero lo que tenemos que lograr es que la gente pueda seguir viviendo dignamente en el pueblo, en la sierra, ¿no? Y es donde tenemos que encontrar esos cauces, esas políticas para que la renta sea digna, pero que eso no aboquemos, ¿no? a que nos lo llevemos todo por delante en esta generación, ¿no? Nosotros, y con esto acabo, tenemos una iniciativa en la Fundación Savia, que cometimos la osadía de llamar a Naciones Unidas y les dijimos, oye, porque somos muy partidarios, ¿no? del debate público, de la sociedad civil, ¿no? Pensamos que en el pueblo es donde está la fuerza. Y siempre sale un poco la idea, ¿no? Oye, si seguimos así, ¿no? ¿Qué desastre va a ser, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a los que vengan detrás nuestras, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones futuras? Y nosotros le dijimos a Naciones Unidas, oye, si se crease una institución que precisamente pensase en los que están por venir, en los que todavía no compran y no votan, ¿no? Que es como parece que se toman hoy las mayores de las decisiones. La respuesta sorprendente es que Naciones Unidas nos dijo que le encantaba la idea, nos animaba a seguir trabajando. Estamos en ello y es lo que nosotros trabajamos para que todos los incorporemos, cada uno en el ámbito de su trabajo, de su ocupación, de su oficio, ese criterio, esa responsabilidad de decir, oye, yo estoy siendo parte de la solución o parte del problema. Mi modo de vida, lo que yo hago, insisto, en mi casa, con mi familia o en mi trabajo, ¿está aportando, ¿no? o estoy, ¿no? hundiendo más, ¿no? Es donde sí que tenemos que buscar fórmulas, e insisto, tenemos que tener la esperanza, tenemos que lograr
pensar que hay opciones, pues es donde tenemos que pensar en el medio y largo plazo, que esa es una de las cuestiones que lastimosamente pensamos que también nos está llevando hasta aquí, ¿no? La inmediatez, el corto plazo, el beneficio de las empresas a un año vista sin pensar en el medio o largo plazo, ¿no? Entonces, por ahí, no me extiendo, pero porque es una cuestión compleja, pero pensamos que es el momento en el que en nuestra normativa y en nuestro modo de vida tenemos que pensar en sistemas de compensación territorial. Hablamos, por tanto, de un problema, ¿no?, que parece que sí que tiene solución, una solución que va llegando poco a poco, se va trabajando en ello, pero a pasos cortitos, ¿no? Hombre, a pasos cortos. Aquí se ha comentado la labor que hacemos los grupos de desarrollo rural. En nuestro territorio en concreto llevamos desde el año 97 trabajando. Hay otras zonas que anteriormente sirvieron como los proyectos pilotos líderes de la Comisión Europea y se están trabajando en muchas de las direcciones que aquí ya se han comentado, porque cuando yo empecé comentando el diagnóstico que teníamos, es que es necesario. O sea, lo que él acaba de comentar, de que cada zona necesita algo distinto a la de al lado. Por eso no podemos tener una convocatoria de ayuda a empresas agroalimentarias para toda Andalucía. Claro, magnífico, pero ahí se van a presentar las grandes cooperativas, las grandes empresas del sector agroalimentario. ¿Y dónde quedan los pequeños proyectos de nuestras pequeñas cooperativas? Que en casi todos los pueblos hay algo que modernizar, hay algo que innovar. Pues ahí es donde nosotros, los grupos de desarrollo rural, gracias a ese diagnóstico, ponemos a disposición, lo he comentado antes, tenemos hasta el 16 de enero para pedir ayuda de una manera mucho más vinculada al territorio. En ese diagnóstico nosotros nos hemos dado cuenta de que la población joven no tiene oportunidades, porque cuando nos reuníamos con las asociaciones de padres y madres de alumnos, nos decían, oye, es que no hay oportunidades, eso que ha salido aquí. Pues nosotros le damos más puntuación a aquel proyecto que contrate a jóvenes de la comarca con formación. Y si encima eres, lo comentó Juanjo al principio, autónomo, te damos más puntuación. Y si eres mujer, todavía más. Porque para nosotros innovar a lo mejor puede parecerle a alguien que viva en el ámbito urbano poco ambicioso, pero para nosotros es innovador que alguien se quiera dar de alta de autónomo. Que un joven o que una mujer, que son en ese diagnóstico las personas que más sufren el desempleo, las condiciones de trabajo más desfavorables, pues nosotros apoyamos más aquellos proyectos que vayan a trabajar de esa manera. Esos criterios no se ven en una convocatoria a nivel de toda Andalucía, sino que en cada una de las comarcas nosotros ponemos los criterios de nuestro territorio. Se ha comentado aquí también el tema del valor añadido que se escapa. Nosotros le damos más puntos a un proyecto que nos llegue de una empresa que quiere invertir para ampliar sus instalaciones, si ese proyecto además está generando riqueza en el resto de municipios de la comarca, porque lo que queremos es que ese valor añadido se vaya distribuyendo no solo en una empresa, sino se comparta con el territorio. También le damos más puntuación, es decir, más dinero a aquellas empresas que están trabajando por nuestra estrategia, que es la calidad rural. La calidad rural al final es lo que en todos los pueblos hemos dicho, vamos a matar a 3 pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque vamos a darle más puntos al que cuide el medio ambiente, más allá de lo que la normativa te exige, al que cuide las condiciones laborales y sociales, mucho más allá de lo que pide la normativa, y aquellos productos que no solo están producidos con calidad, sino con vinculación al territorio, para defender eso que tú estabas diciendo de luchar contra el precio. No, es que cuando tú cojas una botella de aceite de oliva y veas que está con calidad rural, sabes que estás ayudando a conservar ese medio rural, a que se construya una sociedad pues mucho más justa desde el punto de vista social, medioambiental. Y eso, antes lo hablaba con Paco, antes de empezar la reunión, los grupos de desarrollo hemos reivindicado ese papel porque el partenariado que lo conforman es muy diverso. En nuestra junta directiva no solo están los ayuntamientos, el ayuntamiento del Viso, el de Mairena, el de Carmona, el de Écija,
los 8 municipios que componen la comarca, sino que también está Asaja, está la COA, estaban los sindicatos, las asociaciones de empresarios, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de todo tipo, porque al final, si no, el diagnóstico sería pobre y no respondería a esa realidad. De todo lo que comenta Juan José, que ponéis bueno, pues al servicio, ¿no?, de la ciudadanía, da su fruto. ¿Veis que la población también responde a estas ciertas facilidades que se le ofrecen? Hombre, ahí me da miedo hablar porque Paco va a decir, en este periodo no. Es que nosotros hasta este periodo de programación, cada euro que nos llegaba se multiplicaba por 3. Y no te hablo ya de cifras de programas cerrados. Estamos hablando de que en el último programa que cerramos, nosotros, y te hablo del grupo Campiña Alcores, cerramos con un 96,5 de ejecución, es decir, se devolvió prácticamente nada a la Unión Europea. En este periodo de programación, como bien ha dicho Paco, la burocracia nos está asfixiando. Esperamos que en esta convocatoria se corrijan muchas de los problemas que hemos tenido antes, porque bueno, ha sido bastante complicado. Los fondos FEADER son muy especiales, porque también es cierto que la normativa FEADER no tiene nada que ver con la FEOGA que teníamos anteriormente, pero yo espero que este año 2023 sea bastante positivo, no solo porque a pesar de esos aires de pesimismo que hay, de que la crisis, que tal, yo al final lo estoy viendo en ese aspecto crisis, porque a nosotros no paran de llamarnos empresas, entidades, informándose de, oye, voy a presentar este proyecto, puede caber, no puede. Dices tú, oye, eso es sentimiento de que la gente ve que existen oportunidades, ¿no? Y que creen que es un momento interesante para invertir, porque también tenemos que hacer de esos problemas que se han comentado aquí oportunidades. Aquí hemos dicho el tema de la distancia, la desconexión, en nuestra comarca, lo comentábamos antes, pues hay ejemplos de cómo solventar esos problemas. Los grupos también tenemos esa labor de cooperación, con la cual vamos trasladando soluciones que han dado resultados en mi comarca, se pueden implantar en la comarca de al lado. ¿Por qué no? Pues lo que hay que ir es al origen de eso, que a lo mejor hay que tener la suerte de encontrar inversores que realmente quieran, o también personas que estén dispuestas a comprometerse, ¿no? No solo tenemos que pensar en grandes proyectos de inversión, sino en pequeñas cooperativas, como hemos subvencionado, de mujeres que han creado pues una guardería, que era un servicio deficitario para la localidad, y hemos matado a los pájaros de que exista el servicio para que las mujeres pudieran conciliar, que exista el servicio para que esas mujeres tengan puestos de trabajo, y también el canal para poder aplicar esas ayudas de la Junta de Andalucía para que tú tengas tu niño escolarizado desde la edad más temprana, ¿no? Si no hubiera sido con ese apoyo a esos pequeños proyectos, muchas de las localidades nuestras no lo tendrían, ¿no? Fíjate, ahí en el día a día hay cosas muy simples que no las resolvemos. Primero está el tema de la digitalización, te dijiste, es muy importante y es cierto. Pero claro, en el mundo rural el porcentaje de población mayor es muy grande, que no están todavía mentalizados en eso. Y para hacer, ahora tienes para una visita, una gestión, tienes que pedir cita, 20.000 cosas de esas. No nos ponemos realmente en el nivel de donde proceden esos hombres y mujeres. Pero para eso también hay una cuestión que realmente es asombroso. Que una persona de Guadalcanal tenga que venir para resolver un problema a Sevilla, lo que eso supone, que muchas veces si no tiene coche es una odisea, porque no hay las líneas adecuadas, porque realmente en las comarcas no se potencia todas las entidades que hay, los grupos de desarrollo, el TADE, las mancomunidades, etcétera, que tengan una estructura, que trabajen muy coordinado para resolver los problemas y no tengan que la gente de desplazarse. Y al mismo tiempo esas instituciones, esas entidades ubicadas en el territorio, tienen la mentalidad de cómo resolver los problemas a la gente. Eso sería de una ayuda impresionante. Es que el ejemplo que pones, Paco, ha existido siempre y sigue existiendo a día de hoy, ¿no? A eso me refería cuando
Sé que bueno que se trabaja en este problema, ¿no? Pero un problema que existe, por ejemplo, es el desplazamiento para determinadas gestiones, y a día de hoy la movilidad es un gran problema. Es decir, tú dices, no, puedes ir, pero claro, tú, por ejemplo, si tienes que estar en un sitio, ir a un pueblo y volver por la noche, no puedes volver si no tienes medio. Imposible. Imposible. Ni lo mismo de esto. Y a veces la actuación, por ejemplo, muchas personas te pueden estudiar en Sevilla, no tienen por qué tener el alojamiento en Sevilla, es decir, porque tienen un problema de a veces de los pisos, te cuesta tal vez más, te son más difíciles de encontrar, se pueden perfectamente desplazar todos unos medios. Ahora, necesitas pues, estar en Sevilla, por ejemplo, a las 8 de la mañana para poder asistir a las clases de SEA. Es decir, no nos ponemos realmente en la realidad de cada uno. Mira, hay unos problemas súper preocupantes cada vez más, y es el desarrollo de las empresas familiares desde el punto de vista de unas tradiciones. Cada día existen menos mataderos en la realidad. Yo no sé cuánto hay en Sevilla, pero en Cádiz recientemente teníamos un debate. Perdona, esta mañana he escuchado que los pavos de Palma de Mallorca y de Menorca no se van a poder matar este año porque el matadero, el único matadero que había autorizado, pues lo han tenido que cerrar porque le faltaba no sé qué actualización. Bueno. Fíjate qué ejemplo. No, bueno, pues en Cádiz, por ejemplo, toda una provincia hay uno. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, ya hay intentos. De la Fundación Sabia son las instalaciones móviles, llamen mataderos, llamen salas de despiece, etcétera, que perfectamente se pueden desplazar al territorio. Por ejemplo, costumbres como la matanza. Ahora todos son problemas. O el tema, por ejemplo, de tener un complemento de las gallinas, que son un complemento para muchas familias, de verdad. Todo eso, en vez de aplaudirle, creamos más problemas, de una burocracia tremenda. Eso nos favorece. Eso es personas que están en unas mesas, que toman decisiones, te reconocen totalmente en medio. Y cuando lo ven a la persona, tomándote ya va a cometer un dedito. No, si se quiere hacer. Entonces, si no empezamos a corregir, por eso decía Antonio, las causas. El poblamiento no es un problema, el problema es todo te conlleva. Si no somos capaces de entrar de verdad a ir resolviendo el tema, por ejemplo, de la sanidad. Claro, si a ti ya te dan el médico o la médico diario, al final tú empiezas a tener una preocupación, porque tienes una edad y no sabes dónde de esto. Y encima tiene también problemas de traslado por esto, entonces todo eso, el mismo el tema de los colegios, pues pasa exactamente igual. Si tú resulta que no garantiza que tú puedes vivir en cualquier sitio y que tus niños y tus niñas van a tener una educación adecuada, pues te empiezas a plantear, pues yo me voy a vivir a otro sitio porque no puedo. Es decir, o rompemos esa tendencia, o sinceramente estaremos dando discursos muy bonitos, pero que no sirven absolutamente para nada. Vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida y seguimos hablando de población rural. Y tenemos que seguir hablando porque es una realidad, ya lo hacía referencia al principio del programa, y es que cada vez pues hay más casas también abandonadas en municipios, e incluso también pues se venden pueblos enteros por X millones de euros, ¿no? ¿Cómo se llega a esa situación? Fíjate, antes te voy a hacer una observación que me ha pasado esta mañana. Me ha llamado una persona, un gran empresario de la zona de Taberna en Almería, gran empresario, referente a nivel mundial de sus aceites, muchísimos premios, está una empresa súper asentada, una empresa familiar, y me decía, Pato, ha venido hace 2 días una inspectora por el tema de las gallinas. Ellos, que viven en el campo, pues también tienen gallinas y la tienen suelta, la tienen como siempre ha sido. Y me ha puesto un montón de problemas, tremendo cuando eso tenía que estar aplaudido. ¿Por qué? Porque la aplica la normativa de las gallinas estabuladas, las gallinas encerradas en naves. Son 2 mundos totalmente distintos. Y eso está pasando en bastantes cuestiones. Es decir,
Es un planteamiento mirado desde el concepto de que todo funciona exactamente igual, y no. No es nada así. Si esos son complementos, y al final en el mundo rural los complementos se convierten en un elemento esencial en la autonomía familiar. Esto realmente es sorprendente, de verdad. Y aparte una cosa, como los huevos de campo, ¿cómo vamos a poner los huevos de campo? Hombre, por favor, que no tienen ni puñetera idea. No. Preguntaba eso, ¿no? De cómo se llega al extremo de que un pueblo quede totalmente abandonado y al final, con el paso de los años, en ruinas. Sí, el simple paso del tiempo es, digamos, una lápida que llega, y ahí está, ¿no? La tendencia y las estadísticas y la sangría silenciosa, porque lastimosamente esto se viene produciendo desde hace demasiado tiempo. Esto no es nuevo, sino que precisamente en muchos lugares estamos ya en el último ciclo, y el último ciclo es cuando ya queda solo gente mayor y bueno, se produce esa triple cuestión, que es, por una parte, el aumento de la edad media, la masculinización, que es de lo que normalmente se habla, ¿no? Del otro rasgo, ¿no? de ese mal, ¿no? de determinadas poblaciones. Y hay otra cuestión importante que se dice menos, que es también la pérdida de renta. Ese tipo de poblaciones también se hace menos atractiva para las empresas de servicios. Fijaros que hace unos años, si os acordáis, había unos planes nacionales y autonómicos grandiosos y fabulosos que decían que en un determinado momento, que ya es pasado, íbamos todos a estar conectados por 4G, ahora dicen 5G, ¿no? Si levantáis la vista, levantamos la vista, esos anuncios ya no se hacen. Y tenemos muchas zonas rurales muy cercanas y en Andalucía que no están conectadas, que directamente es que hay muchas zonas sin cobertura. Y eso es porque a las compañías privadas no les interesa, no les es rentable, y como no tienen una obligación de servicio público, no llega. Eso se está produciendo, insisto, la sangría viene desde muy lejos, y ya la última fase pues es el cierre de ese pueblo, ¿no? Nosotros, entre comillas, en Andalucía tenemos, algunos dicen, la suerte de que los pueblos son mayores, tienen una población media mayor, y todavía, digamos, que el cierre de pueblos no lo tenemos tan cercano, pero las cifras del descenso de población siguen existiendo. Las cifras de no natalidad siguen siendo bastante crueles. Entonces es un proceso que bueno, esperemos que pueda revertirse, que se frene. Y aquí es donde sí que tenemos que buscar mecanismos para revitalizar, ¿no? esas zonas rurales, en las que, bueno, como decía antes, hay mecanismos más globales, pero también tenemos que ir como repartiendo, yo creo, la responsabilidad, ¿no? y ver cómo de alguna manera todos podemos ir sumando. Y ahí hemos hablado, ¿no?, de la cuestión de precios, de valorización, de transformación de nuestros productos, de generar ese valor añadido, no solo producir, que somos unos magníficos productores, sino que además tenemos que transformar y aumentar nuestras exigencias en la producción. Somos una potencia europea y mundial en producción ecológica. Bueno, vamos a ponerlo en valor. Ponerlo en valor es transformando ese producto y apostando, ¿no?, por también el comercio más de cercanía, eso que se llaman ahora los canales cortos de comercialización. Ahora estamos en fechas de celebración, y bienvenido sea, ¿no? Y encantado, y ojalá, ¿no?, desde aquí deseo que todos los disfrutemos lo máximo posible. Pero fijaros que ahí donde podemos pensar en ese compromiso ciudadano colectivo, yo creo que tenemos que darnos cuenta del poder que tienen todos esos granitos de arena que hacen la montaña. Pues cuando ahora pensamos en esas celebraciones, con independencia del desperdicio y el despilfarro, que ese es otro capítulo aparte, pero ¿cuál es nuestro compromiso con nuestro territorio, con nuestras zonas rurales en estos días de celebración? Cuando tenemos esa mesa, ¿no?, de fiesta con amigos y con familia, ¿nos hemos preocupado previamente de buscar productos locales, productos
si son de cercanía, de temporada y ecológico, mucho mejor que mejor, porque nosotros primero vamos a ser los primeros beneficiados que los vamos a disfrutar, pero lo que nos tenemos que dar cuenta que en ese consumo, en esa, conexión del medio urbano o de las familias con el medio rural está la viabilidad de muchos de nuestros productores. Es donde tenemos que darnos cuenta cómo cada pequeña acción, nosotros tenemos otra actividad en la Fundación que le llamamos de forma muy llamativa, haz del carro de la compra tu carro de combate, ¿no? Porque cada pequeña acción de compra es también una acción política, porque cada pequeña compra estamos incentivando y premiando determinadas cosas y por defecto desincentivando y penalizando otras, ¿no? Ha pasado, que yo creo que es un ejemplo que lo vemos todos muy claro con las panaderías, ¿no? Cuando nos fuimos y abrazamos aquello del pan industrial, el pan congelado porque era más barato, y ahora nos hemos dado cuenta de las intolerancias, todos esos problemas, y decimos, pues por unos pequeños céntimos merecía la pena, ¿no? Ese pan artesano. Y ahora resulta que buscamos el pan artesano, pero ya las panaderías habían cerrado. Estamos a tiempo de encontrar soluciones a todas esas cuestiones. Entonces es donde tenemos que ver que bueno, hay políticas públicas, políticas estratégicas, ¿no? que se tienen que poner en marcha en los parlamentos, ¿no? En el Parlamento de Andalucía, los GDR, ¿no? Hemos dicho, ¿no? A lo largo, ¿no? de la tertulia que juegan un papel fundamental. Esa conexión de todo el territorio y también los consumidores, ¿no? Ahí es donde yo creo que sí tenemos que darnos cuenta de nuestras fortalezas o por lo menos no perder nuestras fortalezas, ¿no? Y en nuestro territorio han funcionado de forma histórica a lo largo de muchos siglos el concepto de comarca, y lastimosamente también ahí estamos dejándola perder, ¿no? Toda esa fuerza de lo que se ha llamado en sentido amplio las ciudades medias, ¿no? Ese papel vertebrador que hacen, ¿no? Esas ciudades un poquito más amplias donde hacen, digamos, de centro administrativo, de centro de servicio, pero que están absolutamente conectadas, ¿no? con sus pueblos más cercanos. Y como ciudad mediana grande, también nos fijamos en Sevilla, Sevilla, que ha sido posible, digamos, la prosperidad de Sevilla gracias a todo lo que ha tenido siempre alrededor. Y a mí me llama la atención, ahora que Sevilla me tiene adoptado, ¿no? Y he llegado a Sevilla, como tengo la impresión de que la ciudad de Sevilla está dándole un poco la espalda a toda la riqueza que tiene alrededor, cuando en realidad es donde tiene su presente y puede tener su futuro, ¿no? A veces consiste en aplicar el menos común de los sentidos, ¿no? Porque es esto que estamos diciendo como, y yo lo veo como una obviedad, pues lastimosamente cuando vamos a la realidad tengo la impresión de que se nos van, como decimos en mi pueblo, se nos van las mejores, ¿no? Entonces sí que esa responsabilidad, insisto, en eso que nos toca a cada uno y todo, y bienvenida a esa celebración, bueno, pues vamos a tener unas celebraciones en las que disfrutemos, porque vamos a tener unos productos de magnífica calidad que son reconocidos en todos los mercados mundiales, pues vamos a ponerlos en nuestra mesa, porque eso también va a ser beneficioso para todo el territorio. Vamos a hablar ahora de vivienda, porque os preguntaba también el tema de la vivienda nueva y vieja en municipios, ¿no? Son algunos jóvenes los que deciden quedarse a vivir en los pueblos, y esos jóvenes normalmente optan por una vivienda nueva, ¿no? Por ejemplo, en Carmona también es un pueblo de muchas urbanizaciones que son nuevas. ¿Qué pasa con la vivienda vieja? Bueno, el tema de la vivienda en el mundo rural, realmente, como habéis dicho, hay muchas zonas en las que se venden pueblos enteros. En nuestra zona, pues las circunstancias que ya hemos comentado no existen, ¿no? Y el problema que se encuentran muchas veces los jóvenes es que no existe vivienda disponible. Ojalá y hubiera viviendas vacías asequibles a las disponibilidades de estos jóvenes, pero como estábamos hablando antes, los jóvenes necesitan empleo. Una vez que más o menos tienen una estabilidad en el empleo, acceder a una vivienda hoy día es una odisea, porque es que no existen. Son muy raras las excepciones de proyectos de promoción
de vivienda en alquiler, de proyectos de vivienda, lo que antiguamente eran las casas de vecinos, que por ejemplo en Carmona, en Écija había muchas, o aquí en el Viso la típica huerta familiar. Eso se está perdiendo. Entonces el concepto de acceso a la vivienda cada vez más lo van teniendo más complicado los jóvenes, y ahí es donde tenemos que hacer un pacto, como antes se decía, entre las distintas administraciones que tienen competencia en ello, para que sea mucho más fácil, porque de nada sirve que nosotros veamos a través de este diagnóstico que hablamos de que existe un problema de envejecimiento de la población y que hacen falta servicios, apoyemos a un grupo de jóvenes que quieren montar una cooperativa de servicios de ayuda a domicilio, que lo hemos tenido y que están funcionando, magnífico, pero ahora te dicen, oye, es que me tengo que ir a vivir a Sevilla porque aquí no hay piso, aquí no hay casa. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, los grupos de desarrollo, las competencias llegan hasta donde llegan. Los ayuntamientos igual no tienen capacidad para coger y hacer esas inversiones, a poco más que le lleguen pues las ayudas de planes, ya sean autonómicos o estatales de vivienda, ¿no? Se te plantea, los centros de los municipios se están quedando vacíos, porque son viviendas que respondían a unas necesidades de unas familias anteriores, que solían tener una familia, no era padre y madre y un hijo o dos hijos, no, tenían 8, 10, tenían, por tanto era condicionada a eso. Eso ya no es posible hoy día. No somos capaces de potenciar de esa vivienda respetando totalmente la fachada, pero interiormente puedan haber distintas viviendas. Es decir, facilitar precisamente repoblar esos centros. Pero por otro lado, hay algo que está inventado y que de verdad no somos capaces de avanzar. En Marchena, mi pueblo, se hicieron muchas cooperativas de vivienda. Se reunían un grupo de personas, hacían un proyecto, cogían un terreno y lo ponían en marcha. Ellos también trabajaban los fines de semana, etcétera. Y se hicieron miles de viviendas. Pero también hay una cuestión, y se lo planteamos en el año, entonces fue el 77 o 78, cuando estaba la UCD en el gobierno, estaba Joaquín Garrido Huarte de ministro, le planteamos el apoyo a la autoconstrucción. Es decir, que se pusiese un dinero donde se pudiese ayudar en el tema de los materiales, dirección técnica, etcétera, y otra parte la ponía tú. Es decir, tenemos que romper, porque no podemos seguir planteando un problema sin darle solución. Y eso perfectamente puede hacerse. Y realmente en el mundo rural es mucho más fácil, muchísimo más fácil que en las grandes ciudades. Primero es un follón la convivencia y todo esto, y las tensiones que hay. Entonces, vayamos de verdad a plantearnos, decir, ¿cómo podemos hacer? Y hay algo desde la Fundación Sabia venimos planteando. Es decir, cojamos experiencia piloto, cojamos ciertas tomatas, decimos, aquí vamos a hacer esto. Nosotros hicimos un ensayo en Los Pedroches, convencimos a los 17 ayuntamientos, a la Diputación, al Gobierno andaluz, a la sociedad civil, y empezamos un grupo de trabajo de distintos, el tema del agua, el tema del urbanismo, el tema de las producciones, etcétera, a decir cómo podríamos ensayar. Si eso funcionase, eso después se puede generalizar en el resto del territorio. Es decir, no tenemos que pensar en un proyecto único, no puede haberlo. El problema es que nos falta valentía. Y hay una cosa, te habla Antonio de la natalidad. Nosotros en Fundación Sabia tenemos una iniciativa preciosa, tenemos ya 92 municipios que lo apoyan, de un nacimiento de un árbol. Un árbol. La semana pasada me llama la Tardesa de Ruidera, una zona preciosa, preciosa. De la mujer que llevaba 3 años, que no había forma de poder llevar la iniciativa adelante. Y dice, Pato, ha nacido un niño en mi pueblo. Y estaba contentísima. Vamos a plantar esos árboles. Digo, no, vamos a plantar de 10 árboles. 10 árboles y te... Pero fíjate una cosa tan simple, es que cuando ese niño, esa niña, tenga sus árboles, se le pone su nombre, lo planta la familia, los padres, los abuelos, ese niño, esa niña tiene una conexión directa con esa realidad. Si vayamos a Tosa, te hará la autoestima, el orgullo de lo rural, se irá para adelante.
Y eso mismo pasa en el urbanismo, en todo, es poner todo eso en valor. Este es muy simple, pero dejemos también que la gente de verdad participe, que la gente tenga iniciativa, que no pongamos la burocracia por delante en todas. El ejemplo que tú has dicho de las viviendas, de rehabilitar, eso en nuestra comarca lo hemos tenido. Aquí en El Viso estaba Gusán, en Carmona está la Sociedad para el Desarrollo de Carmona, que se dedican a la promoción de vivienda pública y tal, y existía una voluntad y empezaban a restaurar casas en el casco antiguo y meter viviendas, pero claro, en cuanto el gobierno autonómico cogió y cortó las líneas de ayudas que había para eso, es que un ayuntamiento no puede, es que no tiene capacidad. Pero aparte sale más barato, y aparte la gente, el participar en su vivienda, tiene un orgullo impresionante. Si facilitemos eso, si no hay nada más que potenciar el trabajo, no el paro, es decir, tenemos la huerta, estamos a veces potenciando el paro, no, pues, más trabaja, más va a tener, más ayuda, más va a tener más de esto, si fomentemos de verdad la responsabilidad a todos los niveles. Entonces no estemos siempre hablando de los problemas, necesitemos más tiempo en decir cómo resolvemos problemas y ensayando, haciendo ensayos. Es decir, bueno, pues en la zona vuestra, vamos a coger esta zona y vamos a empezar a hacer así. Y si eso dentro de 100 años ha resultado, decimos, mira, pues ahora lo transportamos a los demás sitios. Eso es así. Es importante. Las lamentaciones no sirven para nada. Simplemente para que te dé un pañuelo y dejarte de llorar. Si necesitamos de verdad decir, adelante. Yo decía una broma, pero lo de la alfombra roja. Cuando tiene una persona que viene con un proyecto, si viene una gran multinacional, todos son facilidades, todo eso no tienen problema. Pero viene una persona joven que no tiene fondos, porque su familia no lo tiene, etcétera. Todos son obstáculos, ayúdale. Es decir, el tema, la medida de los dichosos impuestos solamente cuando empieza un proyecto, inmediatamente los impuestos. No, a la gente que no tiene esos medios, darle un plazo mejor de 5 años. Y en la medida te vaya esto, va subiendo los impuestos, lo que sea, pero demos facilidades. Ayudas, por tanto, y programas específicos. Claro, porque las empresas son fundamentales para crear la riqueza, no nos confundamos. Nosotros sabemos después cómo se distribuye esa riqueza, por eso es tan importante los impuestos. ¿Por qué? Para que haya una sociedad donde haya oportunidades, donde mis hijos, o me hemos dicho en este caso, mis nietos tienen también posibilidades de ir a las universidades, a todos. Yo tengo una sanidad a todo lo que necesito. Ese es el tema. Pero hay que crear riqueza. Y la riqueza hay que crearla en el mundo rural. Y en la medida que en el mundo rural esa riqueza no se la lleven, sino se ahí, y de ahí salgan, por ejemplo, uno de nuestros grandes problemas, somos grandes productores, pero tenemos a veces muy malos comerciales. Y si tenemos gente joven, vamos a prepararlo y vamos a lanzarlo en el mundo, a vender nuestros productos y sobre todo también, como decía Antonio, no nos confundamos con el tema de circuito esto de cercanía, es decir, de poner en valor que si en El Viso, en Mairena, todo esto, hay una huerta, ponemos en valor esa huerta, que allá mismo en las huertas se pueda ir, o si no en los mercados, las plazas, hay que potenciarla. Todo eso es ayudar a la economía, es decir, los grandes supermercados, las grandes áreas estas de comercio, eso nos está destruyendo, porque el beneficio se lo llevan a otro lado. A ver si nos empezamos a entender. Que una tiendecita del barrio es fundamental para que el barrio se mantenga. Es decir, en ti empieza a decir, yo estoy o no estoy. Es un tema tan simple, el tema de la limpieza. Porque la mayor parte de nuestros pueblos están súper limpios. Porque existe una colaboración ciudadana diaria, a través de plantear sus arbolitos, de limpiar sus aceras. Yo lo hago, en Sevilla, porque lo he visto en mi madre, cuando vivimos en Chena, mi mujer exactamente igual, yo lo hago yo y no pasa nada, y no hace falta que haya servicio de limpieza. Y ese dinero lo invertimos en otras cosas que son necesarias. Sí, démosle la vuelta, pero traemos la necesidad de la conciencia de la participación ciudadana. La sociedad civil tiene que jugar un papel fundamental. He hablado de los grupos de desarrollo. Es un ejemplo donde están representados los municipios, los ayuntamientos, los empresarios, las distintas entidades,
hagamos de eso, de verdad te funcione, pero no se puede poner muchos problemas, porque si no se les anima. No, potenciémosle. Y si tienen más iniciativa, adelante, que vamos a tener más apoyo. No, si tienen más iniciativa, párate, que ya no puedes. Hombre, por favor, vete a ti, en vez de entusiasmar a los que más iniciativa tienen, los estamos echando para atrás. Ahora, si viene una empresa de fuera, una multinacional, o te viene a llevarse el máximo, en el mínimo tiempo posible, todos son facilidades. No. Es decir, uno de los grandes problemas que estamos teniendo en el mundo rural, que va a ser muy grave. Yo cuando fundamos nosotros Sindicato del Campo, era porque había una situación de injusticia total. Las tierras, los grandes empresarios llamados terratenientes hacían barbaridades, etcétera. Y había que luchar con todo eso. Pero ahora se nos están metiendo los fondos de inversiones, que se están apoderando de montones de eso, y nos va a destrozar nuestro medio natural, nos va a destrozar todo nuestro sistema. Y se van a llevar el máximo beneficio. Cuando lo tengamos todos fastidiados, se irán. Eso lo tenemos que darnos cuenta, el orgullo rural. Es decir, usted, algo que yo aprendí en los años 70 en la lucha jornalera. Decirle un jornalero a un terrateniente, te le insultó y dijo todo. Dice, da usted toda razón, pero en mi dignidad mando yo. Y no hay una palabra más hermosa que la dignidad. Ya para ir finalizando, porque se va agotando el tiempo. Y ahora cuando estamos entrando en todo... Leí hace unos días que si nada cambia, en 2050 prácticamente solo 1 de cada 10 personas vivirá fuera de ciudades en España. Sí, en este momento en Europa creo que estamos entre el 77 y el 80% viven en las grandes ciudades o núcleos en torno a las grandes ciudades y en la costa. Eso es una realidad, pero también hay un problema de la natalidad. Es decir, en Europa la media son 41,7 habitantes de años por persona. En África está a 18. La media son 18 años. Es decir, tiene un problema. Entonces, y el mundo rural, pues eso también se está notando muchísimo. Entonces tenemos que plantearnos seriamente por desgracia, fallece mucho más de lo que van naciendo. El otro día estaba en Valdepeñas de Jaén, y íbamos, porque estábamos en un alto, y nos decía un señor, que conoce perfectamente Valdepeñas, dice, ya te han muerto este año, han fallecido más de 60 personas y solamente han nacido 2 o 3. Esa es la triste realidad. Es decir, a veces nos damos cuenta, por eso es tan importante facilitar que los jóvenes se queden, de verdad, es facilitarles para todos los proyectos, asesorarles, darles todas las bendiciones. Yo te sé, poner hasta los letreros, nos sentimos orgullosos de vosotros, porque eso te dará realmente vida. Ahora, si tú le pones obstáculos, 20.000 problemas, dice, en buen sitio me voy yo a venir, claro. Pues ya para terminar, Antonio, un mensaje final que te gustaría mandar a la población ya como cierre del programa. Bueno, a mí me gustaría compartir la idea, sobre todo de ilusión y de esperanza. Es verdad que en el programa de hoy han salido muchos retos, muchas dificultades, pero a mí me gustaría pensar que en ese aprendizaje colectivo, en esa inteligencia colectiva, vamos a lograr revertir el proceso. Has dado ahora mismo una cifra que de cumplirse estaríamos en esa de las películas, ¿no?, que vemos ahora, esas series, ¿no?, distópicas, que serían muy fatales porque se tendría que quedar mucha gente en el camino. Yo quiero creer que eso no se va a producir, pues sería impensable y sería más que una herencia. A nuestros niños les vamos a dejar un castigo, ¿no? Y entonces lo que sí me gustaría es que todos nos sintamos parte de la solución, que tengamos presente que efectivamente este es quizás el mayor reto colectivo que tenemos en la península ibérica y en Andalucía en concreto, el reto demográfico y el calentamiento global, la crisis climática. Estamos en las zonas más vulnerables del planeta, eso es una realidad que tampoco podemos cambiar, pero tenemos que lograr que esta tierra, que siempre ha sido de las más envidiadas del mundo, y lo demuestran todas las civilizaciones que han pasado por aquí, va a seguir siéndolo, ¿no? Y es ahí donde tenemos que asumir nuestra responsabilidad como generación. Fijaros que tenemos
siempre, ¿no? La condición humana es la mejora continua, ¿no? Siempre lo habréis escuchado de vuestros padres, sobre todo de vuestros abuelos. Oye, yo me he hartado de trabajar para que mis hijos, para que mis nietos vivan mejor que yo. Pues fijaros que estamos en la terrible y crucial paradoja de que no estamos en condiciones de asegurar, siempre en términos medios, ¿no? Pero no estamos en condiciones de asegurar que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir al menos tan bien como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, yo lo que me gustaría es pensar que sí, que lo vamos a lograr, pero claro, lo tenemos que lograr entre todos. Aquí no vale ponerse de lado, no vale. De verdad que eso sí que me gustaría ser muy contundente y muy firme en esto, porque de todo lo que hacemos cada uno de nosotros en el día a día depende eso, de nuestro modelo de vida, de nuestro modelo de consumo, de nuestro modelo de convivencia. Es otra de las cuestiones que no ha salido hoy, pero me parece muy importante, ¿no? La convivencia, digamos, esa cordialidad, esa cercanía, esa ayuda complementaria que existe, ¿no? Esa vecindad de los pueblos, tenemos que lograr que las ciudades aprendan de ellos, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Como la gente en la ciudad está deseando, ¿no? Y decir, oye, qué bien se vive en los pueblos. Bueno, vamos a ver si las ciudades se pueden convertir también en pueblos, y en eso, desde luego, nosotros estamos para ayudar. Nosotros como Fundación Savia es nuestra razón de existir, así que bueno, seguiremos trabajando. Claro que sí. Paco, un mensaje ya para terminar también. Sí, dice que Madrid es una ciudad impresionante, pero no se te pasará que cuando llega el viernes miles y miles y miles de gente se van fuera. No será tan impresionante. Entonces, yo te he dicho, Antonio, asumamos la responsabilidad y el compromiso de que si todos aportamos, realmente esos problemas que se han planteado pueden tener una solución lo antes posible. Dependemos de nuestra responsabilidad. Claro que sí. Bueno, pues yo no puedo nada más que sumarme a lo que ya se ha dicho, ¿no? Pero yo, por mi forma de ser optimista y creo que es la mejor que podemos tener, esto podemos hacerlo, como hemos dicho, si cada uno ponemos nuestro granito de arena, y ahí bueno, el Grupo de Desarrollo Rural ahora mismo está abriendo las puertas, y desde aquí aprovecho para que todos los que escuchen esto sean faros, ¿no? Porque nosotros decimos que el boca a boca es lo que más funciona, ¿no? Que estamos ahí para ayudarles, y bueno, los ayuntamientos de nuestra comarca ya así lo han demostrado. Ha salido el tema de las comunidades energéticas. Nosotros ya estamos trabajando en la creación de una comunidad energética local, se llama Toda Sevilla, que engloba por ahora del orden de unos 40 municipios. Nosotros somos los tesoreros de esa asociación, como muestra de que nos estamos preocupando no solo por lo que ahora mismo vemos, sino por lo que el día de mañana nos puede llegar. Si no tenemos unos instrumentos para facilitar que la energía llegue en condiciones asequibles, mañana vamos a tener otro problema, igual que tenemos con el agua, con el paisaje, con todo. Pero ahí tenemos que colaborar todos. Pues con esos mensajes finales nos quedamos. Muchas gracias a los tres por asistir. Nosotros ya nos despedimos del programa de hoy, un tema muy interesante que da para mucho. Podríamos seguir hablando horas y horas, pero ha llegado el punto y final. Volvemos la semana que viene y muchas gracias por acompañarnos.